Cuando el Señor Jesús estaba por llegar a Jerusalén, llegó a Betfagé, cerca de Betania. En ese momento, envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente. Al entrar en ella, encontrarán un asno atado allí, y un pollino con él. Este pollino, en el cual nadie ha montado jamás. Desaten el pollino. Tráiganmelo, tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor lo necesita. Y de esta manera, de inmediato los dejará traer. Es decir, el Señor envió a 2 discípulos, para que estos 2 discípulos fueran a traer un pollino. Entonces, esto sucedió para que se cumpliera. ¿Qué cosa? Lo que el Señor Jesús dijo, pidiéndoles que trajeran el pollino, porque el Señor lo necesitaba, lo que significa que el Señor iba a montar sobre este pollino. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, el justo y salvador, humilde y manso de corazón, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esto era para cumplir la profecía bíblica que decía: el Señor Jesús montaría un pollino, hijo de asna, y que entraría en la ciudad, montado sobre un pollino. En ese momento, los discípulos no entendieron, porque el Señor les había ordenado traer un pollino. Ahora, de Jerusalén, ya estaban muy cerca, ya habían llegado a Betania. Betania estaba a solo unos pocos kilómetros de distancia, muy cerca, pero el Señor pidió entrar a la ciudad montado en un asno. Cuando el Señor Jesús fue crucificado y resucitó de entre los muertos, fue cuando los discípulos comprendieron que, en realidad, aquel que el profeta predijo que montaría un asno, este Redentor, era Jesús. Porque aquí dice, al hablar de montar el asno, dice: hija de Sión, alégrate mucho. Hija de Jerusalén, da voces de júbilo. Entonces, hija de Sión y Jerusalén se refieren al reino de los cielos. Es decir, en aquel tiempo, la Jerusalén terrenal prefiguraba la futura Jerusalén celestial. ¿Qué reino es ese reino de los cielos? Es la mujer del Apocalipsis. Por eso aquí dice: hija de Sión, alégrate mucho. Hija de Jerusalén, da voces de júbilo. Hermanos y hermanas, cuando leemos este pasaje de la Escritura, ¿acaso dice: oh, varón de Sión, alégrate mucho? Oh, varón de Jerusalén, da voces de júbilo. ¿Por qué no se compara a Sión y a Jerusalén con un varón, sino con una mujer? Es porque el rey de Sión es el que es el varón. Entonces, Sión y Jerusalén deben ser comparadas con una mujer. De esta manera, al leer, entendemos: resulta que la mujer del Apocalipsis vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, esa mujer es una nación. Al leer esto lo entendemos, pero la versión Unión de la Biblia lo traduce así: hija de Sión, alégrate mucho. Hija de Jerusalén, da voces de júbilo. Esto, la gente piensa erróneamente que se refiere a las de Jerusalén, aquellas mujeres, o a las de Jerusalén, aquellas jóvenes, pensando que es así. Pero no es así. Dios quiere decir mujer, al referirse a Sión y Jerusalén, es comparar a Jerusalén, a Sión, con una mujer. No a las mujeres dentro de la ciudad de Jerusalén, sino que compara a Jerusalén con una mujer. Por ejemplo, decimos: oh mujer, Pekín, da voces de júbilo. Oh mujer, Pekín, alégrate, porque el Evangelio de Heber va a ser predicado allí. Entonces se refiere a comparar a Pekín con una mujer. Si se traduce como hija de Pekín, da voces de júbilo, mujer de Pekín, alégrate, eso se referiría a las mujeres que viven en Pekín. Así es, pero mujer Pekín es comparar a Pekín con una mujer. Así el Padre compara su reino con una mujer. Entonces, el Señor Jesús vino a Jerusalén. ¿Para qué? Aquí dice: tu rey viene a ti. Él es justo y trae salvación.
Es decir, el Señor Jesús vino a Jerusalén, precisamente para traer salvación, para salvar a Jerusalén. Resulta que es salvar a la Jerusalén celestial, no a la, por supuesto, a la gente de la Jerusalén terrenal. También la salvará, pero es salvar a la Jerusalén celestial. Él viene montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, un pequeño pollino. Entonces, sobre un pollino, el que viene montado sobre un pollino, es el Señor. Es maravilloso. El hermano Heber, hace muchos años, tampoco le había contado este sueño a los hermanos y hermanas. En aquel entonces, el hermano Heber aún no sabía interpretar sueños. Tal vez hace 6 o 7 años. Ya han pasado. En ese momento, tal vez hace casi 10 años. El hermano Heber consiguió un burrito, que también se parecía un poco a un potrillo. Al principio, aquel burrito era bastante feo, y también muy pequeño. Heber estaba montado en él. En el sueño, descubrió que el hermano Heber también era bastante pequeño, aún era bastante joven, montando aquel burrito. El burrito era muy feo. Su piel era muy fea. Extremadamente feo. Mientras Heber cabalgaba y cabalgaba, cruzando muchos lugares, cabalgando muy, pero muy bien. Después, este burrito fue creciendo poco a poco. Mientras lo montaba, fue creciendo poco a poco, y entonces, su piel se volvió muy, muy hermosa. La belleza de la piel de todo su cuerpo. Pero solo quedaba la piel de la cabeza, que aún no se había mudado. Aparte de no haber cambiado esa piel, toda la demás había cambiado. Y era muy, muy hermosa. En ese momento, Heber dijo, ¿cómo es que tuve este sueño? Este sueño, tan claro, ¿qué significa? ¿Acaso el hermano Heber en el futuro tendrá que comprar un asno para montarlo? Pensó erróneamente que era así. Ahora Heber dice, ¿cómo es que, al explicar esta verdad hace un momento, de repente me acordé de este sueño? Este sueño, lo recordaba con tanta claridad, tal vez del 20, tal vez del año 2017, o del año 18, tal vez hace casi 10 años. El significado de este sueño se parece un poco a cuando el Señor montó el asno. Ahora el hermano Heber dice, parece que aquel sueño es una prefiguración de que el hermano Heber recibiría el nombre del Señor, porque el Señor realmente montó un burrito para entrar en la ciudad de Jerusalén. El hermano Heber también montó aquel asno. Uno de los detalles es que cabalgó hacia alguien que adoraba ídolos, alguien que practicaba la magia. En aquel campo, el hermano Heber, su asno, mojó la ropa de Heber, o algo por el estilo. Esto se refiere a que la gente que pertenece a Satanás hará que el hermano Heber sufra cierta pérdida. Así que decimos, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Las profecías de la Biblia, cuando llega el momento, nos hacen comprender este misterio. Después, los discípulos del Señor fueron. Realmente, tal como se esperaba, trajeron un burrito. Y el dueño del burrito estuvo muy dispuesto a dejar que los discípulos del Señor se llevaran el burrito. Entonces el Señor se montó en el lomo del asno. Primero, los discípulos pusieron sus mantos sobre el lomo del asno, y el Señor lo montó. Entonces, muchísima gente vio al Señor montando el asno, y muchísima gente tendía sus mantos por el camino, y otros cortaban para tenderlo en el camino, para tenderlo en el camino. Al acercarse a Jerusalén, mucha gente, debido a que antes habían visto los milagros del Señor, comenzó a aclamar y a alabar a Dios diciendo, Señor, te rogamos, salva al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Digno es de ser alabado, que en las alturas el Altísimo traiga la salvación, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y había muchísima gente alabando a nuestro Dios. En ese momento, algunos fariseos le dijeron al Señor, Maestro, deberías reprender a tus discípulos. Entonces el Señor dijo, de veras os digo, que si ellos callan, estas piedras gritarán. Es decir, al ver ellos al Señor Jesús en el asno, aclamaron, y los fariseos sintieron celos. Entonces el Señor dijo, si ellos callan y no aclaman, las piedras gritarán. El Señor Jesús vino a Jerusalén para traer salvación, algo que concierne a la vida de toda la humanidad. Todos los que se alegraron y aclamaron al Señor, al final, por creer en el Señor. Después de que el Señor resucitó, el Padre Celestial dio gran poder y autoridad al Señor, y el Señor salvó a los que le aman y a los que le aclaman. En ese momento, el Señor llegó a Jerusalén, por fin, montado en un asno. Llegó a Jerusalén, pero el Señor se echó a llorar. ¿Por qué el Señor se echó a llorar? El Señor dijo, si al menos, en este día, conocieras lo que conduce a tu paz. Pero ahora estas cosas están ocultas, y tus ojos no pueden verlas. Entonces, ¿por qué dijo el Señor? ¿Por qué lloró por Jerusalén? Dijo, si al menos
en este día conocieras lo que concierne a tu paz. Entonces, ¿qué es lo que concierne a la paz de Jerusalén? ¿Qué es? El Señor también dijo, pero estas cosas están ocultas. Ahora están ocultas, de modo que no las ves. Esto significa, ¿acaso Jerusalén sabe sobre la paz de Jerusalén? Lo que concierne a la paz de Jerusalén, ¿qué es? La crucifixión del Señor Cristo. El Señor Jesús redimiendo a Jerusalén. El reino de los cielos, Jerusalén, el reino de los cielos prefigurado por ella. Solo así tendrá paz. Pero el reino de los cielos, el reino de los cielos, Jerusalén, Jerusalén, lo que hizo el Señor Cristo, es lo relacionado con que Jerusalén obtenga la paz. Pero Jerusalén no lo entiende. El Señor es crucificado. El Señor debe padecer. El Señor viene a Jerusalén para realizar la salvación. Así que él no entendió. Entonces el Señor dijo, vendrán días en que tus enemigos levantarán vallas a tu alrededor y te atacarán por todos lados para destruirte, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios te visita, para que te arrepientas. Esto es el Señor llorando por Jerusalén, sabiendo que, en el futuro, Jerusalén, durante la gran tribulación, será destruida, y muchísima gente será asesinada, y esa muerte también es para salvar. Muchísima gente será asesinada. ¿Ser asesinados? Por supuesto. Los sobrevivientes que no murieron, Dios les dará un corazón arrepentido. Entonces el Señor dijo, ustedes, Jerusalén, diciendo, esta ciudad de ustedes, quedará desierta y abandonada, hasta que digan, el que viene en el nombre de Jehová, es bendito. ¿Acaso el Padre Celestial no tiene poder para salvar a Jerusalén? Si tiene poder, es Dios quien hace que los reyes de las naciones vengan a atacar a Jerusalén, para que Jerusalén sea destruida. Y después de que muchos sean asesinados, ellos finalmente estarán dispuestos a aceptar la salvación. Ellos nunca lo entendieron. ¿Hasta cuándo? Tal como dijo el Señor. Ojalá en estos días conocieras lo que te trae paz, pero estas cosas están ocultas, para que tus ojos no puedan verlas, es decir, no verlas. ¿Qué cosa? ¿Qué está oculto? Oculto que Jesús es el Redentor, que Jesús salvará a los que creen. Pero, ¿y la gente de Jerusalén? Ninguno entendió, porque estaba oculto, que Jesús es el Redentor, y que la crucifixión es para salvar a la gente. Estaba oculto, para que sus ojos no lo vieran. ¿Hasta cuándo? ¿Sus ojos finalmente verán? ¿Hasta cuándo? Esto para ellos ¿dejará de estar oculto? Hasta que los reyes de las naciones ataquen a Jerusalén y destruyan a muchísima gente. Muchas personas serán asesinadas en la guerra. Muchísima gente será asesinada. Entonces, ¿qué hay de los sobrevivientes? Ah, sus ojos verán sobre la crucifixión de Cristo el Señor, para salvarlos. Sí, ya no se puede ocultar. Finalmente lo vieron. Entonces dijeron, en el nombre de Jehová, el Señor Jesús que viene, es bendito. Entonces ellos se volvieron, y entonces fueron salvos. Por eso el Señor vino a Jerusalén, y lloró por ellos. Llorar por Jerusalén es porque Dios no permite que Jerusalén conociera las cosas del Señor. Solo se lo hizo saber a un pequeño grupo, los demás no lo sabían, y también porque sobre el Señor, el hecho de ser el Redentor, se mantuvo oculto, hasta que Dios predestinó, durante la gran tribulación de Jerusalén, siendo atacada y rodeada, destruyendo a muchas personas. Entonces, a los que quedaron, el Padre Celestial les abrió sus ojos, para que el hecho de que el Señor es la salvación del Redentor, ya no estuviera oculta. En ese momento, ellos fueron salvados. Entonces hoy, la gente del mundo, tampoco puede ver con sus ojos, respecto a este asunto, y menos aún ven que el hermano Heber es el Hijo del Señor. Sin embargo, en poco más de 10 años, habrá un tercio de las personas que poco a poco lo verán, y serán salvas. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.